Muchas gracias, Gustavo. Empezamos a hablar entonces. Gracias por la invitación. Yo soy presidente de la Asociación Argentina del Hidrógeno. Tenemos un boletín, el que lo quiera recibir en forma electrónica me manda un mail que al final se los voy a indicar. Y bueno, tratamos justamente de vincular al hidrógeno con las energías renovables, potenciando a estas debido a la capacidad masiva que el hidrógeno brinda para almacenar energía. Pero también el hidrógeno, que se puede obtener desde básicamente tres materias primas, del agua o de la biomasa o de los hidrocarburos. Lo que más conviene es a partir del agua por la alta disponibilidad, ¿no es cierto?, de esta. Cuesta un poco más energéticamente, pero eso implica que hay que hacer, donde se produce hidrógeno, un manejo del agua. Y como además uno de los conceptos del renovable es que es distribuido por naturaleza, también el manejo distribuido de un agua de pureza controlada es un bien para la sociedad que habla por sí mismo, no solo el agua potable, sino también agua para irrigación. Y teniendo agua y teniendo energía, esto particularmente lo inspiramos en la Patagonia, en lugares donde el alimento llega desde 1000 o 2000 kilómetros de distancia y en general no es fresco. ¿Por qué no producir, y eso lo hemos hecho, también alimento fresco? Entonces creo, y yo invito a que cuando hablamos de energía se piense en esta trilogía. O sea, desde la energía limpia, tener agua potable y también alimentos frescos. Bueno, para hablar un poquito, no, esperemos que esto vaya rápido porque si no el tiempo, existe una relación muy cercana entre la economía y la energía, tal vez hay cosas obvias, pero vale, creo, la pena destacar. Disponer de fuentes limpias, inagotables, va a dar beneficios, y una definición dada por el profesor Vesiroglu, que es el presidente de la International Association of Hydrogen Energy, a la cual yo también pertenezco y represento a nuestro país y en algún momento a América Latina. La energía es el combustible de la economía. Algunas características del hidrógeno: es 14,4 veces más liviano que el aire, de ahí que la primera medida de seguridad es trabajar con ventilación, tener detectores de hidrógeno, se puede licuar a muy baja temperatura, es una tecnología que se ha pensado para el almacenamiento, pero demanda mucha energía. Esto hay muchos antecedentes en la cohetería. El hombre llegó a la Luna, digamos, impulsado por el hidrógeno líquido, pero tiene por unidad de masa la mayor densidad energética. El hidrógeno también, bueno, no es tóxico, no perjudica a la salud, no es teratogénico, o sea, a la embarazada no le afecta, no es cancerígeno. La combustión lo único que genera es vapor de agua, o sea, no hay residuos peligrosos, no tiene color, olor ni sabor, lo cual implica desarrollar tecnologías que tenemos que detectar la llama o la fuga a través de alguna otra manera indirecta. La llama es casi invisible. Ahora, las ventajas: es el elemento más simple y abundante del universo, obviamente es inagotable, y el residuo de su combustión es el vapor de agua, como lo dije antes. La producción de hidrógeno, bueno, alguien una vez dijo, y para recordarlo más fácilmente, el hidrógeno azul es el que se puede obtener a partir del agua, el negro a partir del hidrocarburo. No tiene sentido. De esto sí hubo hace 20 años un esfuerzo grande, porque las petroleras decían, bueno, se viene la era del hidrógeno y nosotros vamos a seguir estando en la cadena y vamos a ser los que venden, digamos, hasta se llegó a poner reformadores a bordo, a partir del destilado de petróleo, obtener hidrógeno y con esto accionar pilas de combustible. No tiene sentido y se seguirían emitiendo gases de efecto invernadero, y uno de los drivers principales de esto es la sostenibilidad, es la cuestión ambiental, y creo que es la convocatoria también central de esta reunión. Y el hidrógeno verde a partir de la biomasa, que de los residuos de biomasa está bien obtenerlo, pero la cantidad que se puede disponer tal vez no alcance a satisfacer, digamos, todos los sectores de la demanda energética. Por eso creemos que, como regla, a partir de la biomasa, todo lo que se pudiera manejar como biogás, metano o metano purificado o una mezcla con hidrógeno, va a aportar a la sostenibilidad energética. Pero la gran base de energía a partir del viento y el sol, porque obviamente el hidrógeno, si está libre, bueno, se convierte en agua, lo otro no es estable en la biosfera. Pero con la energía primaria del sol y del viento lo podemos separar, la molécula de agua, obtener el hidrógeno y aplicar este gas prácticamente en todo segmento de los servicios energéticos del hombre. Esto es un poco emblemático. En la Patagonia, donde vivo hace casi 50 años, la fuente primaria renovable más importante
es el viento. También el sol en algunos sectores más de la meseta. Bueno, a partir de cualquier fuente primaria, que lo normal es generar energía eléctrica, por medio de electrólisis obtenemos hidrógeno. Y acá les muestro este gráfico que indica la cantidad de energía en una escala logarítmica y la potencia disponible en el eje vertical. Y uno ve que para las baterías o flywheel, que son los volantes, o capacitores, abarcan energías y potencias muy bajas. Órdenes de magnitud mayor lo obtengo con hidrógeno o con el Synthetic Natural Gas, y es hacia donde tiene que apuntar el mundo. O sea, también un gas natural sintético, que es CH4, es como el fósil, pero lo que difiere es la partida de nacimiento. Y lo que difiere es que las emisiones que de ahí se pueden producir de CO2, si es un CO2 atmosférico u obtenido a partir de las plantas, es una emisión biogénica que no me va a aumentar el inventario neto de gases de efecto invernadero. Para comparación con Presea Energy Storage, el aire comprimido, ha habido alguna instalación, pero no ha dado, o sea, no es algo que pueda competir, son lugares muy singulares. Y sí, el bombeo de agua en alguna medida también ayuda al sistema eléctrico para compensar las intermitencias. Pero el hidrógeno realmente, bueno, lo puedo aplicar en la regeneración eléctrica y en todo sistema de demanda. Esto es un análisis que empezamos a hacer en el caso del Comahue, con las represas Alicurá, Piedra del Águila, Chocón, etcétera, la cantidad de energía que se puede acumular, y esto en términos de días, y teniendo en cuenta la demanda de Argentina, puede acumular para 3, 4 o 5 días. La limitación es la red eléctrica. La acumulación con baterías eléctricas, muchos piensan que a partir de ahí viene la panacea y ya se maneja todo el renovable. Bueno, no, la naturaleza es como es. La batería es un gran auxiliar, tenemos que pensar en sumar los beneficios de cada sistema. Tiene más eficiencia que un sistema, la batería eléctrica, entre carga y descarga se pierde 10-15% de energía. En cambio, con la producción de hidrógeno y regeneración, pierdo por lo menos un 60%. Sin embargo, es tanta la energía primaria que tengo desde el sol y el viento, que bueno, es cuestión de incrementar la captación, la cosecha de esa energía, y una parte usarla directamente de acuerdo a la demanda, otra parte acumularla, regenerarla en electricidad, o desde ese hidrógeno atender industria, atender movilidad, atender minería, por ejemplo. Pero órdenes de magnitud. La batería da una acumulación para algunas horas. El bombeo de agua para algunos días, y el hidrógeno puede ser para meses. Es lo que se llama conceptualmente almacenamiento estacional de la energía. Acumulo la leña en verano para consumirla en invierno. Eso todavía lo hacíamos en Bariloche y ahora hay que volver a hacerlo por una cuestión de costo. Bueno, se habla mucho de la variabilidad en la demanda eléctrica y creo que poco en la variabilidad de la demanda en el consumo de gas. El consumo de gas también sufre variaciones. Esto en la suma de estos tres sectores, o sea, variaciones muy grandes, con lo cual pensar el renovable que pueda también servir a estos sectores sin tener algo que lo almacene en forma masiva no sería operativo, no sería práctico. Pero el hidrógeno sí nos brinda esa posibilidad al pensar que podemos sustituir el gas natural, y hay que sustituirlo. Se habla de vaca muerta, inversiones, etcétera, pero seguimos emitiendo gases de efecto invernadero. El año pasado, por ejemplo, la cantidad de energía a nivel global aumentó 2,1% y las emisiones aumentaron 1,4%. En el BAU, en el Business as Usual, en 15 años estamos prácticamente en 60.000 millones de toneladas por año de emisiones de gases de efecto invernadero. Hoy creo que estamos en 46, 47.000. Y los modelos, y esto asociado a la reunión de París, etcétera, dice que no hay que pasar de 30.000 millones de toneladas para no superar el 1,5 grado o 2 grados centígrados la temperatura media. O sea, evidentemente, si no modificamos drásticamente la cultura energética, bueno, hay problemas. Brevemente, tal vez ustedes ya lo conocen, o sea, un electrolizador, el concepto es muy simple, la implementación no tanto, pero hay esfuerzos grandes ya para pasar de electrolizadores de escala de laboratorio a electrolizadores. Hoy ya hay plantas de 5 megas, 20 megas y proyectándose, integrando varios electrolizadores a 100 megas, lo cual también va a producir una reducción de costos significativa.
Una celda elemental, bueno, ánodo cátodo, si es alcalino hay una sal, hidróxido de potasio al 30% para darle conductividad y así se produce aplicando una diferencia de potencial práctica de 1,6 1,7 voltios, la descomposición en hidrógeno y oxígeno. Y muchas de esas placas en paralelo generan un paquete y varios de estos paquetes una unidad de electrólisis. Y ahí vemos un ensamble de una de las firmas, digamos hoy, que más compiten en el mundo. Ahí están los stacks, hay también una purificación, lo único que sale es algo de KOH, si es el alcalino, el electrolizador alcalino, después hay una unidad de adecuación de la electricidad. Y esto, dos palabras, tenemos una generación eléctrica, hay unas máquinas que generan en continua, después en alterna, se rectifica y después con electrónica de potencia se lleva a la tensión y frecuencia 50 ciclos en Argentina, 60 en Brasil. Se está trabajando incluso a nivel de empresas, entre grandes empresas de fabricación de turbinas eólicas y grandes empresas de producción de electrolizadores para simplificar y hacer una conexión directa, lo cual tiene que traer aparejado una reducción de costos importantes y en consecuencia que el costo del hidrógeno, que normalmente lo medimos por metro cúbico o mejor por kilo de hidrógeno, siga disminuyendo. La inversa de un equipo de conversión electroquímica es la pila de combustible, es la inversa de un electrolizador, donde si yo tengo hidrógeno en el ánodo y en el cátodo aire y el oxígeno del aire, bueno, viaja a través de una membrana polimérica y esto se llama pila de combustible PEM o Proton Exchange Membrane. El electrón viaja por afuera, genera, digamos, una diferencia de potencial del orden de 1 voltio, varios de esas placas equivalentes a los electrolizadores en paralelo, puedo tener una tensión de salida, por ejemplo, 400 voltios, y en la medida que aumento esta superficie, aumento la corriente. Y las densidades energéticas hoy se han llegado a superar los 3 kWh por litro, con lo cual no es el motor de combustión interna, pero en un espacio reducido o aceptable es también esto posible de incorporar en movilidad. Acá se muestra el caso de los electrolizadores para cargar vehículos o para hidrógeno de usos industriales. Y con las pilas de combustible, usar como backup para tener una seguridad de suministro eléctrico o también en movilidad. Una pila elemental es lo que se ve ahí, un paquete es lo que vemos en la imagen central, o sea, es como un filtro prensa, y un sistema que además lleva la electrónica de potencia y permite que esto sea usado justamente en complemento o en sinergia con las baterías eléctricas, depende de la cantidad de energía y potencia disponible para hospitales, bancos, pero en definitiva también para la vivienda. En otros modelos, en Japón ya hay más de 200.000 sistemas de uso estacionario domiciliario, pero a partir del gas natural, usando, yo por cuestiones de tiempo lo saqué de acá, no una pila de combustible por membrana de intercambio protónico, sino una pila de combustible de óxido sólido que funciona a alta temperatura y admite el gas natural. Pero el chiste es, si uso un gas natural sintético, renovable, está todo bien. Si uso el gas natural fósil, seguimos emitiendo gases de efecto invernadero. Pero eso permite que en la vivienda, y también hay desarrollos de este tipo de dispositivos para usar en la vivienda. Yo tengo 3 suministros. Por un lado la electricidad en demanda, por otro lado tengo algo de agua caliente y tengo agua. En algunos lugares también el agua es tan escasa que poder colectarla y después agregarle las sales para hacerla potable sería otro resultado. Esto muestra que a partir del hidrógeno renovable se le ha denominado Power to Mobility, o sea, del hidrógeno a la movilidad o del hidrógeno a un combustible equivalente a los combustibles destilados de petróleo. Esto se hizo durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania y anterior a esto, no sé si acá hay ingenieros químicos, Fischer-Tropsch, es el proceso. Es un poco caro, pero también uno puede obtener combustibles líquidos sintéticos, que siguiendo desde el renovable, carbono renovable, por ejemplo, a partir de las plantas, y el hidrógeno a partir del agua, puedo tener un combustible. Lo que pasa es que hay que ver, digamos, en el concierto
de la competitividad, si es preferible usar un combustible líquido o directamente un metano sintético o directamente el hidrógeno. Eso va a depender de la forma de conversión y uso finales. Algo que tenemos, Power to Industry, o sea, el hidrógeno también se puede utilizar para procesos industriales, por ejemplo, planta de cemento. Yo no puedo hacer funcionar una cementera, el caso de Paraguay, con electricidad directa porque tengo que ir a 1400 grados, etcétera, y sí lo puedo hacer indirectamente produciendo hidrógeno, y también se habla mucho de ir incursionando en siderurgia, en cemento, que son grandes emisores de gases de efecto invernadero a partir de un hidrógeno renovable. O lo que ya se ha empezado a hacer, particularmente en la Nevaña, es el Power to Gas, o sea, el hidrógeno que se produce, inyectarlo en la red de gas, y esto actúa como un colchón. Hasta un 10%, esto se discute en el mundo y en las normas, sería admisible en las cañerías. Y el Power to Power, que es la regeneración eléctrica, que es lo que vemos acá. Porque bueno, lógicamente, si uno suma solar, eólico y el solar con térmico, puede ser que el factor de carga se acerque al 60%, pero tengo, digamos, el otro bache, y donde voy a necesitar inexorablemente una generación de respaldo, generación térmica. Porque mucha gente dice, bueno, tengo el auto eléctrico, por decir algo, y lo enchufo. Bueno, ¿dónde lo enchufo? Es muy importante analizar toda la cadena desde el origen, desde la cuna, y tiene que ser generado desde fuentes renovables. Voy a tener que pagar un poco más, pero con adecuada proporción de los sistemas de energía y una adecuada cantidad de almacenamiento, desde el renovable realmente podemos soñar que el mundo en el mediano y largo plazo tiene que ir al 100% renovable. Y recién en el café les comentaba acá a algunos amigos una de las frases que uno va acuñando y reflexionando: no se come ni petróleo ni uranio, todo lo que se come es renovable. Y más tratándose de energía, es enorme la cantidad que nos manda el sol, ¿no? Esto, bueno, lo muestro con un poco de orgullo y ver a los tumbos, pero hemos hecho cosas en Argentina. Yo personalmente en el año 86 pusimos por primera vez en marcha un motor Ford V8 estacionario con hidrógeno. Después ya hicimos un auto donde hicimos cosas realmente innovativas, hasta los inyectores, no se conocían el sistema de inyección, todavía había carburador. Se diseñaron, se hizo el soft, bueno, todo, y eso funcionó. Después esa falta de recursos, o por ahí uno no ha tenido la capacidad, el grupo, de convencer y tener un poco más de apoyo. Más recientemente, ahora hace un poco más de 10 años, hicimos algo que creemos que sería una salida, que es mezclar gas natural, que es más barato que el destilado de petróleo, pero con algo de hidrógeno. El 80% de gas natural comprimido, que ahora ha vuelto a tomar atención por el menor costo, y 20% de hidrógeno. Hay dos mejoras básicamente. Por un lado, en la medida que incremento el tenor de hidrógeno, y aparte un hidrógeno hasta el 30%, puede usar un sistema convencional para motores adaptados que funcionen con gas, con premezcla en la admisión. Si la cantidad de hidrógeno es superior, tengo preignición y la cosa no funciona, y por eso hay que hacer un sistema de inyección directa como hicimos en ese Renault 9. Pero en esa premezcla es muy fácil de adaptar, y entonces se bajan las emisiones de gases de efecto invernadero, no solo el dióxido de carbono, sino también, y muy importante, los óxidos de nitrógeno. En temas de autos eléctricos con pila de combustible, bueno, ustedes pueden ver que ya estamos en estos años donde ha surgido primero la Hyundai, después el Toyota con el Mirai. Hyundai tiene un nuevo modelo, el Nexus, y son vehículos que tienen batería recargable como para poder usar en buena medida la energía de frenado, como el Prius, digamos. Pero después tienen un amplio rango, un extendido rango, hasta 500, 600 kilómetros, gracias al hidrógeno que llevan a bordo. Son un poco caros, pero bueno, todas las firmas conocidas de fabricantes de automóviles están trabajando en esto. Está Daimler, que ya también tiene varios modelos anteriores. Está el GLC, que se ve por acá, y otros que irán surgiendo. Este es el Toyota Mirai, que quiere decir futuro. Hay una fabricación de 3.000 unidades por año. Hemos pedido reiteradamente, no solo acá en Argentina, Toyota de Argentina, sino Toyota de Japón, y a través de la embajada, a ver si pudiéramos tener algo de esto acá en Argentina. Tokio va a tener las próximas Olimpiadas. Hablan que va a ser el gran escenario de lanzamiento de la sociedad del hidrógeno, con autos, colectivos, etcétera, pero son bastante reticentes a entrar en Sudamérica. Sin embargo,
El otro día estaba con una persona de Canadá y me dijo, bueno, creo que 300 de esos vehículos van a Quebec. En Alemania ya hay unos cuantos, hay en Japón, en Corea, y así va surgiendo. También es de interés el tema de los colectivos. Acá se empezó a hablar y va a haber un ensayo con 8 colectivos en 4 líneas con batería eléctrica. Hubo una intención de comprar directamente 400 colectivos, se cambió por esto otro de hacer una primera evaluación. Yo creo que Córdoba sería un lugar también muy importante como gran ciudad para hacer una experiencia de colectivo eléctrico, pero la sugerencia nuestra, esto es Europa, va a haber 60, 70, no es un número grande, y ha habido varios programas de colectivos y en los costos europeos se hace un poco oneroso. Los costos chinos son menores, pero igual siguen siendo bastante superiores a los costos de los diésel usados actualmente. Sin embargo, el diésel es algo que ya está claro, tiene que ir en desuso porque el material particulado que emite produce realmente daños para la salud significativos. Y desde el punto de vista de los costos, en un concepto que mostramos acá, que es un colectivo con una fracción de baterías eléctricas recargables, pero bajarlo a 1/3, por ejemplo, y poner lo que se llama un extendedor de rango, o sea, hidrógeno a bordo, pila de combustible o eventualmente un motor de combustión interna eficiente, y tenemos un sistema híbrido que va cargando las baterías o va también alimentando la tracción eléctrica. Y con el caso del motor, creo que eso lo podemos llegar a implementar en buena medida acá en Argentina. Y Córdoba sería, yo aprovecho que está el ministro de Ciencia y Técnica, y lo digo con la mano en el corazón, creo que tenemos la capacidad de poder, con un programa adecuado, en un tiempo razonable, tener esto funcionando en la calle Industria Argentina. Bueno, una idea de costos. 1 kilo de hidrógeno, hoy podemos hablar de $10, pero se proyecta a $5. A $5 ya compite cabeza a cabeza con el diésel. Y se habla en cantidades grandes y superaciones tecnológicas, factores de escala que puede bajar hasta 3. Con lo cual ya es más barato que el destilado de petróleo. Además de todos los beneficios ambientales, bueno, un jeque árabe dijo, señores, la edad de piedra no se terminó porque se acabaron las piedras. La edad del petróleo tal vez se va a terminar antes porque los costos, y si se tienen en cuenta las externalidades que debieran hacerse las evaluaciones adecuadas, yo creo que ya hay muchos sectores, el caso del diésel, los colectivos, Stuttgart, por ejemplo, es una ciudad donde, disculpen si hablo un poco rápido, pero no sé si se entiende. No quiero dejar de mostrarle, por lo menos un muestrario general de la A a la Z. Bueno, el hidrógeno tiene grandes posibilidades en el corto plazo, y ni hablar en el mediano y largo plazo, asociado con el renovable, de competir con el destilado del petróleo. Va a ser un poco más barato que el gas natural, pero el gas natural fósil, otra vez, sigue emitiendo gases de efecto invernadero. Estaciones de servicio, bueno, en Alemania hay un programa al 2025 de 400 estaciones. Hoy hay unas 60 instaladas, y en el mundo, de acá al 2030, debiera haber unas 1000 estaciones de servicio. Porque claro, es el huevo y la gallina. Están los autos, están los colectivos, necesitamos la estación de servicio. En Pico Truncado, hace algunos años, encaramos esto como una primera planta experimental integral a partir del parque eólico. Bueno, perdón. No, para volver. Se ve ahí atrás un parque eólico. Bueno, se hizo una planta de hidrógeno con electrolizador, manejo o almacenamiento, y en buena medida fabricado acá en el país, porque incluso un electrolizador, el primero lo recibimos de Canadá, como una donación de una universidad de Quebec, y luego en el ITBA, junto con la Asociación Argentina del Hidrógeno, desarrollamos un electrolizador. Muestro esto del agua porque en la Patagonia para mí es un poco obsesivo, pero tenemos un tremendo territorio y dentro de las tonteras argentinas creemos que todo acá es la pampa húmeda. No, señores, 2/3 del territorio nacional es semiárido. Lo que tenemos que hacer en cada región es manejar el agua. Y un ejemplo es Mendoza, otro ejemplo es el Alto Valle del Río Negro. Ingeniero Chipoletti, ingeniero Stefanelli, vale la pena repasar eso. Y con canales de riego, si uno tiene agua y trabajo y cultivo, produce algo sostenible que, bueno, por ahí no se hace rico, depende de las hectáreas que tenga, pero vive dignamente. Y creo que es también por eso esta idea inicial de vincular energía limpia con el manejo de agua, pero en la meseta patagónica que dice no hay agua, bueno, a 80 metros de profundidad tenemos un agua con un alto contenido salino, pero ese agua, por ósmosis inversa, equipos nacionales, bueno, se puede bajar de 3000 microsiemens a 1 microsiemens, que es lo que hace falta para introducir en el electrolizador, o una salinidad intermedia para el riego. Yo pensaba
que las plantas no crecían en la Patagonia lo suficiente por el viento. Y vino un agrónomo y me dijo, no, Juan, acá la gran limitación es la calidad del agua. Un detalle. Bueno, esto es parte de la planta de pico truncado, compresores también de origen local, compresión de hidrógeno, compresión de oxígeno, tanques de almacenamiento, cabezales donde cambiamos el sistema de refrigeración a aire por agua para colectar esos calores y mandarlos a un invernadero. Por ahí hubo una imagen de un invernadero, yo creo que lo pasé, a ver, ahí acá, la imagen del invernadero. Discúlpeme que ya me fui. Ahí, acá. El invernadero, o sea, en la Patagonia, incluso en el extremo más austral, cercano al estrecho de Magallanes, se puede producir cualquier cosa. De hecho, en Holanda, uno mira del aeropuerto por invernadero todo lo que se puede producir. Esto es el módulo argentino de energía limpia, muestro las imágenes, base Esperanza, una maquinita eólica hecha en Bariloche por un grupo independiente, en el cual, digamos, yo participé y participo, un electrolizador hecho en el IDVA, hornos, que he tenido bastante que ver, porque también un uso de decir, bueno, puedo cocinar, hago una pizza al hidrógeno, un churrasco, lo que quiero, funciona perfectamente bien, una pequeña pila de combustible, esto hecho por la Universidad Católica Argentina, también en el INIFTA ha habido mucha capacidad en electroquímica, un motorcito para regenerar en energía eléctrica, dijimos, bueno, el Honda lo hicimos, pero japonés no, vamos a poner un argentino, cual encontramos Motor Villa, fabricado el 9 de julio, provincia de Buenos Aires. Eso también funcionó. Es anecdótico si quieren, pero todo eso se puede hacer y creo que con un adecuado desarrollo industrial debemos competir a escala internacional. Y más recientemente, pero ya lleva casi 10 años, felizmente en Argentina hay una empresa que se jugó y que es un grupo empresario argentino, 100%, Capsa Capex, que crea la empresa Ichico. Ichico tiene en su yacimiento, cerca de Comodoro Rivadavia, en Diadema, una planta de hidrógeno y un parque eólico que ahora está extendiendo del orden de 30 mega más, con máquinas de eje directo Enercon. Y les muestro, acá están los electrolizadores. ¿Cómo andamos de tiempo, Gustavo? Ya estamos, bueno. Ahí está un motor de combustión interna que ha pasado las 60.000 horas con hidrógeno y no ha habido desgaste prematuro. Bueno, yo voy a hacer... Y las reducciones, que esto creo es muy importante acá para ustedes, de el monóxido de carbono y del óxido de nitrógeno, medido. Y esto también se puede hacer a nivel masivo de los automóviles de calle en el mix GNC hidrógeno. Primeros ensayos que está haciendo esta empresa de almacenamiento subterráneo, se ha hecho un ducto también de más de 2 kilómetros, es otra experiencia, cómo transmito, cómo transporto, cómo distribuyo el hidrógeno, todo está encaminado. En Irán tenemos un comité de hidrógeno desde 1997, ahí hay una cantidad de normas que siempre mostramos esto para decir, bueno, ¿y el hidrógeno es seguro? Señores, si se cumple con la norma no hay ningún problema. Hay que educar, hay que entrenar a los operadores, los técnicos. Y bueno, acá tienen usos, rápidamente, si me permiten 3-4 minutos más les muestro algunas imágenes. Colectivos, camiones, si ponen Toyota Project Portal, no lo alcancé a incluir, de la Toyota, hay camiones de 670 HP, ya hay proyectos, digamos, importantes de producción de esos camiones, también Nikola Motors con K en Estados Unidos va a producir algo de 800 camiones, hay 40 y pico estaciones de servicio y bueno, hay detalles interesantes. Trenes, hace ya unos años, bueno, y esto está surgiendo y lo vemos también con interés acá en Argentina. Materfer está acá en Córdoba, produce diésel eléctrico, esto es de Alstom. Alstom con los alemanes se dieron cuenta que el 46% de sus líneas férreas siguen con locomotoras diésel y dijeron esto hay que cambiarlo. Reemplazamos en los motores diésel, hay un contrato para 100 trenes por pila de combustible e hidrógeno. Trenes para llevar más de 200 personas, 1000 kilómetros de recorrido, esto se puede ampliar incrementando el almacenamiento y velocidades de 130 kilómetros por hora. No digo que se debe hacer mañana, pero yo digo hoy, pero para mañana creo que lo tenemos que pensar y también trabajar seriamente en el tema ferroviario usando hidrógeno. Para ver el potencial,
Bueno, en una época era famoso el submarino nuclear, pasamos del submarino nuclear al submarino hidrógeno, es más compacto, más reducido, los alemanes han producido esto para Canadá, para Australia, para ellos, etcétera, no es muy conocido, pero muestra que si se puede manejar esas potencias, también se puede hacer para barcos, y de hecho ahora hay una empresa escandinava que ha encargado un primer barco para 900 pasajeros para trabajar en las zonas polares, que va a funcionar a hidrógeno 100%. Históricamente la cohetería, que usó hidrógeno líquido, a futuro puede ser el hidrógeno, bueno, como tiene baja densidad, los tanques se ubicarán ahí arriba, pero se habla que como tiene mayor cantidad de energía por unidad de masa, no es que se habla, es así, puede llevar más carga útil o ir al rango supersónico. Esto es un ejemplo, por ejemplo, en minería, una empresa canadiense en el norte de Canadá, donde tienen turbinas eólicas, tienen electrolizador, pila de combustible y un almacenamiento en forma de hidrógeno. Y en el caso de Chile, que he estado la semana pasada por segundo año consecutivo, reunión nacional para promover el hidrógeno, en particular la Corfo, y aplicada a la minería, ellos obviamente minería de cobre, minería del litio, orientada a aplicaciones eléctricas limpias, para ser coherentes también tienen que usar un combustible limpio. Entonces hay importantes esfuerzos para poder reemplazar al menos parcialmente el diésel de los grandes camiones que consumen más de como 3.000 litros por día de combustible diésel y casi 4.000 HP por una mezcla diésel-hidrógeno, o en menores potencias, 300, 400 HP, las palas cargadoras u otras aplicaciones dentro de la minería. Bueno, creo que vamos a las conclusiones. Por un lado, el hidrógeno va a permitir al renovable extender los mercados. Por otro lado, permite una transición progresiva, no traumática, por la flexibilidad que tiene el hidrógeno, desde el fósil a usar más renovable y desde ya protegiendo y mejorando el ambiente. Es flexible, también permite incrementar la eficiencia, por esto de la gestión distribuida, optimización de redes, mayor exergía o energía útil. Y además hay que pensar que las tecnologías viejas, no es que, porque mucha gente dice, no, tal siglo fue el del vapor, el otro el de la máquina de combustión interna y el 21 va a ser el de la conversión electroquímica. En realidad es la integración de todo, porque en generación eléctrica, mejor que el ciclo combinado con, digamos, proyección del 60% de eficiencia, creo que no se conoce. Y eso integra, porque hay un factor que incide muchísimo en la eficiencia, en la conversión térmica, en los motores, ya sean turbinas o alternativos, de tamaño. Entonces, en el motor es chiquito, uno tiene 15, 18% de eficiencia en un pequeño grupo electrógeno. Con una pila de combustible tengo 45, tal vez 50% de eficiencia. Una gran pila de combustible, que es del orden de 1 mega, sigo teniendo la misma eficiencia. Pero en los motores no. Motor, por ejemplo, como el que tiene Chico, ya tiene un 40% de eficiencia en 1415 kilovatios. Y si subo en potencia, puedo llegar en motor alternativo 50-52%. Y si hago un ciclo combinado, entonces uso vapor, uso el combustible y también conversión electroquímica. Hay que pensar en la integración para realmente mejorar la eficiencia y otras cosas. También incrementar la reserva rotante de generación eléctrica va a aumentar la disponibilidad del sistema. Si además de las máquinas eólicas y solares tengo almacenamiento masivo vía hidrógeno. Algo que creemos que es fundamental es, bueno, de todo el análisis, es decir, si esto está pasando en el mundo, si esto ha pasado y puede pasar en Argentina y tenemos estos recursos para Argentina, ¿es o no es estratégico el hidrógeno y las energías renovables? Y acá me animo a decir, esto es tanto o más estratégico que la vaca muerta. Pues la vaca muerta va a dar, digamos, leche un cierto tiempo, pero en tiempo de un país no es tan significativo y vamos a seguir incrementando las emisiones de CO2. Sin embargo, sí, creo que el país tiene que generar una política de Estado, desde el Estado Nacional, los Estados provinciales, para apoyar decididamente el renovable y saber que va a poder competir, que brinda una gran cantidad de oportunidades, ¿no es cierto?, estos desarrollos, para generar trabajo, para generar empleo, para generar nuevas empresas, etcétera, y obviamente la formación de recursos humanos, que es fundamental. Y todo eso tiene que ir, de alguna manera, de la manita. Bueno, el almacenamiento masivo de energía, que es posible, y la gestión, en vez de generación distribuida, creo que habría que hablar de gestión distribuida de energía, porque generación es generación eléctrica, gestión es de todo esto, en la combinación de electricidad, calor, agua,
vía el combustible. Pensar en mini redes es otra forma también de administrar, de manejar técnicamente, y va a incrementar la seguridad en el abastecimiento energético y vincular los sistemas de energía estacionarios y móviles. Y por último, bueno, muchas gracias y recuerdo, esto es una ocurrencia que la Asociación Mundial en algún momento sacamos, dijimos, bueno, ¿cuál es el himno a la energía? O Sole Mio. Mi apellido es Bolsich, pero de parte de madre fiorentino soy de Sorrento, Nápoles. Entonces, algo tenemos que ver con esto. Gracias.